En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe y nuestra comprensión del mundo son desafiadas. Algunos buscan respuestas en la ciencia, otros en la espiritualidad. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas no llegan de manera inmediata? Este relato es sobre un hombre que se encontraba en una encrucijada, buscando respuestas mientras se enfrentaba a una enfermedad devastadora. Como muchas personas en situaciones difíciles, se sentía perdido, sin esperanza, hasta que algo extraordinario ocurrió. Un milagro, inexplicable para la ciencia, transformó su vida. Pero, al principio, él no sabía qué hacer con esa experiencia. ¿Era real? ¿Era un milagro? ¿O solo una casualidad? El hombre comenzó su camino de reflexión, cuestionando lo que había vivido. A medida que su salud mejoraba, una nueva fuerza lo impulsaba a encontrar el verdadero significado detrás de su experiencia. En este viaje, descubriría que algunas respuestas no se encuentran en la lógica, sino en la fe y la aceptación de lo divino. Para él, el mundo siempre se redujo a lo que podía verse y probarse. Creció creyendo que la lógica y el trabajo arduo eran las únicas fuerzas que moldeaban el destino. Y hasta ese momento, esa mentalidad le había servido bien. A sus 50 años, había alcanzado una posición respetable en una empresa de ingeniería, donde su visión práctica y su atención a los detalles lo convertían en un profesional de confianza. Aunque su familia y amigos hablaban ocasionalmente sobre la fe y experiencias espirituales, él no era más que un espectador distante, escéptico y a menudo cínico. Creía que la gente usaba la fe como un consuelo emocional, un bastón para los débiles. En reuniones familiares, incluso hacía bromas, llamando a esas historias fantasías para quienes no pueden lidiar con la realidad. Pero mientras veía a otros encontrar significado en algo superior, una leve inquietud empezaba a crecer en su interior. Sin querer admitirlo, había noches en que se preguntaba, ¿y si estoy equivocado? Sin embargo, rápidamente alejaba esos pensamientos, convencido de que la fe nunca tendría un lugar en su vida. Poco tiempo después, la vida lo sorprendió de una manera para la cual no estaba preparado. Comenzó a notar algo extraño en su visión. Las líneas se volvían borrosas y las imágenes, antes nítidas, ahora parecían fundirse en sombras indefinidas. Al principio, pensó que era solo cansancio o que necesitaba lentes nuevos. Pero cuando los síntomas empeoraron, decidió buscar un médico. Después de una serie de pruebas, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad progresiva estaba afectando sus ojos, y si no respondía bien al tratamiento, la pérdida de visión podría ser permanente. En ese instante, toda su lógica y racionalidad parecieron desmoronarse. Sintió un vacío aterrador y una ola de incertidumbre que jamás había experimentado. La idea de perder la vista lo llenó de pánico, y, por primera vez, notó cómo su vida entera giraba en torno a algo que daba por hecho: su capacidad para ver. Con el diagnóstico rondando su mente día y noche, comenzó a sentir cómo la desesperación crecía dentro de él. A medida que su visión se debilitaba, también lo hacía su confianza en el mundo lógico que tanto valoraba. Las personas a su alrededor intentaban consolarlo, pero nada lograba aliviar la angustia que sentía al saber que su vida cambiaría para siempre. Un día, mientras intentaba trabajar, las letras en la pantalla se volvieron ilegibles. Su frustración y miedo lo llevaron al límite, y por primera vez en su vida experimentó una sensación de absoluta impotencia. Sentía que estaba perdiendo el control de su vida. Esa noche, solo en su habitación y sintiéndose más vulnerable que nunca, hizo algo que nunca había imaginado. Con los ojos cerrados, murmuró una oración. Las palabras fueron torpes y llenas de dudas, pero había en ellas una honestidad y una desesperación que nunca antes había sentido. Sin saber si alguien lo escuchaba, pidió ayuda a Dios,
aunque su racionalidad todavía luchaba contra ese impulso. Al terminar, un extraño sentimiento de calma comenzó a invadirlo. La angustia seguía allí, pero por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Era como si, al menos por un momento, no estuviera solo. Esa noche, después de la oración, algo inexplicable ocurrió. Mientras dormía, un brillo suave iluminó la habitación, como una luz que no provenía de ninguna fuente visible. En su sueño, sintió una presencia cálida, reconfortante, como si estuviera rodeado de amor y paz. No había palabras, solo una sensación profunda de tranquilidad que llenaba todo su ser. Al despertar, un silencio extraño lo envolvía. Abrió los ojos lentamente, temeroso de que su visión estuviera aún más deteriorada. Pero al mirar el reloj, las cifras eran nítidas. Al observar su habitación, los detalles que antes se difuminaban ahora estaban perfectamente definidos. La luz del amanecer entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, su visión era clara. No podía comprender cómo o por qué había sucedido, pero sentía que algo milagroso había tenido lugar. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero no podía. Algo más grande que él mismo parecía haber tocado su vida. A medida que pasaban los días, el milagro seguía siendo un misterio para él. Su visión había mejorado considerablemente, y aunque en su mente racional intentaba buscar explicaciones médicas, no podía negar lo que había experimentado. Algo había cambiado, algo fuera de su control. Un sentimiento profundo de gratitud empezó a crecer en su corazón, pero también una gran incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un milagro real? Un domingo, en la iglesia de su barrio, decidió ir a dar gracias. Al entrar, se sentó en un banco cerca del altar, con la mente llena de preguntas, pero también con una paz inexplicable. Mientras escuchaba el sermón, el predicador habló sobre la fe y cómo a veces Dios se manifiesta en los momentos más oscuros. Algo en esas palabras tocó su alma. De repente, comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas. La fe no siempre se trata de comprender, sino de confiar. Ese día, por primera vez, se sintió verdaderamente en paz, como si la presencia de algo divino lo envolviera. Con el tiempo, la vida de nuestro protagonista empezó a cambiar de manera sutil pero profunda. Ya no veía el mundo de la misma manera. La lógica que siempre había seguido ahora parecía insuficiente para comprender la maravilla de lo que había experimentado. La fe, que alguna vez había considerado irrelevante, ahora era una parte fundamental de su vida. Su relación con Dios se fortaleció, aunque no siempre comprendiera cómo funcionaba todo. Los días eran diferentes. Incluso en los momentos difíciles, encontraba consuelo en su oración diaria. Ya no sentía la misma desesperación al enfrentarse a los problemas. La paz que había sentido aquella mañana en la iglesia lo acompañaba constantemente. Aprendió a vivir con más confianza, sabiendo que algo divino había tocado su vida y que, incluso cuando las respuestas no estaban claras, podía confiar en el proceso de la fe. Pasaron los meses, y su vida continuó transformándose. La sensación de gratitud crecía cada día más, pero también lo hacía un deseo profundo de compartir lo que había experimentado. Sabía que su historia podría ser de ayuda para otros que, como él, enfrentaban momentos de desesperación. Un día, en una reunión con amigos, se animó a hablar sobre su experiencia. Relató su diagnóstico, el miedo, la oración y el milagro. Para su sorpresa, muchos de los presentes habían atravesado situaciones similares, y su testimonio tocó sus corazones. Fue en ese momento que comprendió que su experiencia no era solo un regalo personal, sino un mensaje que debía ser compartido. Decidió que, a partir de ese día, no callaría más sobre lo que había vivido.
convencido de que la fe y los milagros pueden cambiar vidas de maneras que no podemos imaginar. Con el tiempo, su historia comenzó a extenderse más allá de su círculo cercano. Fue invitado a compartir su testimonio en iglesias, grupos de apoyo y encuentros de oración. Cada vez que relataba su experiencia, la gente se conmovía profundamente, y muchos encontraron consuelo y esperanza en sus palabras. A pesar de que su visión nunca regresó completamente, había encontrado una claridad mucho más profunda. La fe, que al principio parecía una opción lejana, ahora era el faro que iluminaba su camino. Ya no vivía con miedo al futuro, sino con una confianza tranquila en el propósito de su vida. Había aprendido que, en el dolor y la incertidumbre, siempre hay espacio para un milagro. Este era solo el comienzo de su nuevo camino, uno en el que la fe y la esperanza serían sus compañeros de vida.